Así que tomen sus boletines. Vamos a ver qué ocurrió el día martes. ¿Qué pasó? Hay varios eventos según el cronograma que ustedes tienen aparte, pero voy a ver solo los más importantes. Uno de ellos es que, primero, escríbalo, el rey sabio, ojo, responde sin perder terreno, sin perder los argumentos. Aquí Jesús es presentado como un rey, pero un rey sabio. Así es presentado Jesús. Ahora, ¿cuál es el evento que ocurre en este caso? Hay una autoridad de Jesús que es cuestionada su autoridad. Jesús dijo que hacía las cosas porque tenía autoridad del Padre. Y Jesús hoy hace las cosas y sigue haciendo las cosas por su propia autoridad. Aquí está la clave. El día martes por la mañana, aproximadamente entre las 8 a las 11 de la mañana, ocurren estas 4 emboscadas, estas 4 trampas. Lo querían hacer caer aproximadamente de 8 a 11 de la mañana. Ese martes Jesús regresa al templo, porque él dormía a 30 millas, y regresó al templo en la mañana y comienza a enseñar, y los líderes religiosos lo estaban esperando. ¿Esperando para qué? Para ponerle una trampa, una emboscada, preguntas capciosas. Y en pocas horas, 4 grupos distintos lo atacan en cadena sucesivamente, con preguntas diseñadas para destruirlo. Veamos el primer grupo. ¿Cuál es el primer grupo que ataca a Jesús? Esto es importante. Ustedes lo tienen, si gusta, ustedes escríbanlo en su boletín. El primer grupo son los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Lo esperaban con ansias y con emboscada. Escriba el primer grupo, esto es importante. Los principales sacerdotes y los ancianos se acercan a Jesús cuando él está enseñando en el templo con la primera pregunta trampa. Aquí va el primer ataque. ¿Dónde está eso? Mateo, creo que lo tenemos en la pantalla, capítulo 21, si lo ponemos, el verso 23. La primera trampa, son 4, este día martes, entre 8 de la mañana a las 11 de la mañana, entre 8 a 11 de la mañana. 4 trampas, aquí viene la primera. Le hacen una pregunta, vamos a leer juntos si la tenemos allí. 1, 2 y 3. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Le hacen esa pregunta a Jesús, pero para tenderle una trampa. En el judaísmo del siglo I, en ese tiempo, esto es importante, para enseñar en público, así como Jesús enseñaba en público, necesitabas el aval de una escuela rabínica reconocida. Necesitabas haber estudiado en una escuela rabínica muy famosa. Digamos el día de hoy, necesitabas estudiar en Harvard University o en Yale. Necesitabas estudiar en una universidad así súper que prestigiosa en ese tiempo. Y por eso le hacen esa pregunta a Jesús. ¿Con qué autoridad? ¿En cuál universidad estudiaste? ¿Qué avala tus palabras? ¿Qué avala tu enseñanza? Le preguntaron. Y en ese tiempo habían 2 universidades, digamos el día de hoy, así, 2 universidades muy reconocidas. La una es la de Hillel o Shammai, y escucha bien esto, y en esas universidades eran muy reconocidas, pero Jesús nunca estudió en estas escuelas sumamente prestigiosas. Jesús no venía de ninguna de estas escuelas, ni de Hillel o Shammai, 2 universidades o escuelas famosas, prestigiosas, que te daban el título para que pudieses enseñar en público. Pero Jesús nunca estudió en estas 2 escuelas prestigiosas. Y la trampa tenía 2 filos, esa pregunta que tienen allí lo dejamos. Tienen 2 filos esta trampa. Si Jesús decía, bueno, mi autoridad viene de Dios, y él respondía así, entonces lo acusan de blasfemia y rápido lo mataban. Y era día martes, no era su hora, porque él tenía que morir por las profecías el viernes. Entonces era una pregunta con doble filo, trampa. Si Jesús decía, mi autoridad viene de Dios, es de Dios, lo mataban, lo acusaban de blasfemia. Por otro lado, si él decía, de ningún otro lugar oficial, de ninguna universidad viene mi autoridad, entonces iba a perder la popularidad del pueblo que lo seguía.
y el pueblo no creería nunca más en él. Entonces estaba en una trampa si él respondía algo. Por eso Jesús enseñaba diciendo, yo os digo. ¿Han visto ustedes, han leído en la Biblia que Jesús siempre está diciendo, y yo os digo? ¿En serio? Sí, Jesús lo dice, porque su autoridad viene del Padre. Pero él no podía responder eso allí porque lo mataban, créelo. En ese tiempo lo linchaban y lo acusaban de ser un blasfemo porque no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús no cayó en ninguna de esas trampas, no dijo ninguna de las dos opciones, sino que Jesús hace algo diferente. Jesús utiliza, se llama retórica rabínica, utiliza una retórica rabínica que se llama teshuvat, así se llama, teshuvat, que significa contrapregunta. Jesús, en otras palabras, lo voy a poner más suave, Jesús responde a las preguntas de sus enemigos con otra pregunta. Eso es teshuvat. Responde a una pregunta con otra pregunta. Y esta pregunta que hace Jesús los deja atrapados, los agarra, los atrapa en sus propias trampas. ¿Qué les preguntó Jesús? Ahora, Jesús, como no podía responder las dos, porque si no lo mataban, lo linchaban, él responde haciendo una contrapregunta y les pregunta, el bautismo de Juan, así está, eso está en el verso 25. Si gusta, míralo en tu Biblia. Le pregunta a Jesús, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Así le está respondiendo a los atacantes. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pregunta Jesús. Si ellos dicen, los enemigos, del cielo, entonces Jesús dirá, ¿por qué no le creyeron? Y caían ellos en su trampa. Y si ellos responden entonces de los hombres, el pueblo los lincharía a los principales sacerdotes. No tenían escapatoria. Si ven que Jesús se defiende con otra pregunta, ¿qué nos quiere enseñar Dios el día de hoy al analizar lo que nosotros estamos viendo? Que tú puedes responder cuando cualquier enemigo te ataque haciendo otra pregunta. Tú respondes como Jesús. Y mira, no los estás atacando, no los estás hiriendo. Simplemente tú respondes contra pregunta para hacerles ver a ellos también el error. Y es buenísimo. Mira, en resolución de conflictos, yo antes enseñaba resolución de conflictos, especialmente mis alumnos siempre han sido pastores, hacer estos tipos de preguntas retóricas con la finalidad de hacer ver a la persona que está en el error que sí lo está y que sí lo puede admitir. Entonces Jesús le dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿El bautismo es de Juan o de quién es? Y ellos no respondieron. Si decían que era del cielo, Jesús le diría, entonces ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no se bautizan? Y si ellos decían de los hombres, el pueblo los iba a linchar. Entonces, los mejores líderes, los más poderosos de ese tiempo, entraron en pánico. Les dio un miedo terrible. ¿Sí ves cómo Jesús se defiende? Eso nos enseña Jesús para que nosotros también podamos defendernos. Esto es crucial. ¿Podemos hacer eso nosotros también el día de hoy? Sí. Cuando en el trabajo, cuando en la casa, cuando en la calle, en cualquier lugar, te estén atacando, usa siempre la estrategia de Jesús. Contrapregunta, que a ellos los haga quedar también en conciencia de que lo que están haciendo no es lo correcto. Entonces se quedaron espantados, les dio pánico, tuvieron que reunirse en privado, le dijeron, danos unos segundos Jesús, y se reunieron en privado, y escucha bien esto, para buscar una salida, pero no la encontraron. No encontraron la salida. Increíble. La gente más poderosa del mundo en reunión para dar una respuesta y no la encontraron y se quedaron pasmados. Dijeron ellos, en el verso 27, dijeron, no sabemos. Los hombres más poderosos de Jerusalén ante Jesús no saben. Y Jesús entonces les dice, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Le da la respuesta, ¿sí ves? Haciendo una contrapregunta. Aquí está el secreto. ¿No sabes defenderte? Te estoy dando el secreto. La Biblia te está dando el secreto. ¿No sabes cómo defenderte cuando sabes
que lo que te están haciendo no es lo correcto, aquí está el secreto en la Biblia. Como ellos no respondieron, Jesús dijo, yo tampoco voy a responder, yo tampoco les voy a decir. Y estamos mano a mano, como decimos. Sí, 50-50, ¿verdad? Estamos allí y no hay otra razón y otra manera. Tremendo. Los hombres más poderosos no pudieron hacer nada. Pero la mañana no termina allí. Y no termina allí el ataque. Ese es uno de los 4. Viene el segundo ataque. Si gusta, escríbelo. El segundo ataque viene por un segundo grupo. Se llaman fariseos y herodianos. Escribe. El segundo grupo que atacaron a Jesús son fariseos y herodianos. Enemigos que se odian entre sí. Aquí hay algo. Y este consejo te va a servir a ti. Porque cuando te quieren atacar a ti, los enemigos se hacen amigos con tal de atacarte. Y eso ocurrió aquí. Los fariseos y los herodianos se odiaban hasta la muerte. Pero cuando ambos querían atacar a Jesús, se hicieron amigos. ¿Cuántos han tenido alguna vez ese tipo de experiencia? ¿Algún tipo de experiencia? Nadie. Allá, una persona, 2. Y yo 3. Yo he tenido esa experiencia, 4. En serio. Cuando han querido atacar, los enemigos hasta se hacen amigos para atacarte. Eso es este segundo grupo, los fariseos y los herodianos. Se unieron contra Jesús con la pregunta, con otra pregunta, el segundo anzuelo, la segunda trampa, de cuál era el tributo al César. Le hicieron esa pregunta. Y era una trampa perfecta y de doble filo también. Así le preguntaron, mira, está en el verso 17. Capítulo 22 de Mateo, verso 17. Voy a leer, dice, ¿es lícito? Le preguntaron, Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? Le preguntaron a Jesús. Y si Jesús respondía, paguen, entonces lo acusaban de traidor. Y por otro lado, si Jesús decía, no paguen, Roma inmediatamente lo arresta y lo matan. Y recuerda que era día martes. Su día no había llegado, él murió el viernes. ¿Sí ves? Entonces Jesús no dice ninguna de esas dos respuestas. Jesús responde pidiendo una moneda. ¿Sí ven el Teshivat? Responde a la pregunta haciendo otra pregunta. Esas son las estrategias para defendernos nosotros, en serio. Y Jesús les pide una moneda, tremendo, y les dice, en esa moneda se las pide, y les dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque les pregunta en la moneda, ¿qué ven en una cara al César y qué ven en la otra, etcétera? Y les dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bingo. Él respondió con otra pregunta para que ellos tomasen en cuenta esto. Aquí la palabra dad es apódote. Cuando les dice dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Se repite 2 veces dad. 2 veces. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, las palabras que más se repiten, esa es la idea central que nos quiere enseñar Dios. Y aquí la palabra dad se repite. Dad es apódote y no es dar algo nuevo. Aquí para dad, cuando Dios nos dice da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dad significa no es dar algo nuevo, sino devolver lo que ya pertenece. Eso es dar, es devolver, no es dar algo nuevo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que todo es de Dios. En el sentido final, todo es de Dios. Cuando les dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, el César solo administra lo que Dios le prestó. En serio, así es. Yo sé que este versículo es muy mal interpretado cuando se dice, da al César lo que es del César y separan. Como que si el César fuera dueño de eso. Y a Dios lo que es de Dios. Lo separan. Pero en la palabra griega, apódote, no lo separa. Lo que está diciendo allí es que lo que pertenece al César también viene de Dios. Y no hay ninguna separación. Porque todo lo hizo Dios. Todo lo da Dios. El celular que tiene es de Dios. Tú nomás lo administras. Administralo bien. La cocina que tienes es de Dios. El carro es de Dios. El reloj es de Dios. Tu pulserita es de Dios. En serio, tu anillo es de Dios. Todo es de Dios. Tu propio cuerpo es de
Dios. Solo nosotros lo administramos, porque todo viene de Dios. Aquí viene un tercer grupo, tercer ataque, escribe, tercer ataque. Se llaman los saduceos. Es un grupo así grande, es un partido sacerdotal aristocrático. Son los sacerdotes, son religiosos, son los saduceos. Ellos controlaban el templo, pero negaban la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Ojo. Y les preguntan a Jesús sobre una mujer que tuvo 7 maridos. En ese tiempo la ley decía, si hay 7 hermanos, o 5, lo que sea el número, y tú te casas con el primero, si ese muere, puedes casarte con el hermano de él. Si muere el segundo, puedes casarte con el tercero. Si muere el tercero, y esta mujer era matamaridos. Ya iba por el 7º. Terrible. Mira, esto no es Mickey Mouse. Esto es real. 7 maridos. Y le hacen una pregunta, le dicen, este partido sacerdotal, porque no creían en la resurrección, le preguntan, una mujer tuvo 7 maridos. ¿De quién será en el día de la resurrección? Que ellos no creían. ¿Dónde está eso? Escribe Mateo 22, del verso 23 al 33. Allí está la historia. Mateo 22, verso 23 al 33. Allí está la historia. Y Jesús los desmonta en 2 frases. Ojo con esto, mira cómo responde. Les dice, erráis ignorando la Biblia y el poder de Dios. Los desmonta en 2 frases. Ustedes están errando al blanco, están haciendo mala hermenéutica, mal exégesis, porque están ignorando la Biblia y están ignorando el poder de Dios. Aquí la palabra ignoráis, esto es importante, esa palabra ignoráis es anountes en el griego, anountes, y no es falta de información. Mira, cuando Jesús les está diciendo, ustedes desconocen las Escrituras a ellos, a los saduceos, y desconocen hasta el poder de Dios, les está diciendo aquí anountes, que no es falta de información, ellos tenían la información. ¿No ves que eran los líderes religiosos? Ellos eran los líderes del templo. Ellos eran los líderes de la religión judaica. Ellos eran líderes, tenían allí los rollos de las Escrituras. Ellos eran los líderes. Y cuando les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, lo que les está diciendo es que a ustedes no les falta conocimiento, ustedes tienen mucho conocimiento. Eso es lo que les está diciendo aquí. No es falta de información, sino que es un patrón continuo de no querer saber. Eso es. Lo sabían, pero tienen un patrón en sus vidas, en sus mentes, por la soberbia, por el orgullo, de no querer aplicarlo. De no querer saberlo, aunque lo saben. Eso es lo que significa. Y Jesús nuevamente sale ganando. Jesús aquí va ganando 3-0. En serio. 3-0. Vamos al cuarto. Mira. El cuarto grupo, escríbelo, son los escribas o los escribanos, los que acostumbraban a escribir en pieles de animales, en pergaminos, etcétera, etcétera. Un escriba pregunta esta vez, pero con genuina curiosidad. Pero aquí no le está tendiendo una trampa a este escriba. Y pregunta este escriba, ¿cuál es el mandamiento más grande, Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Jesús responde con el Shema. En el hebreo, Shema, eso está en Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 al 5, y está en Levítico 19, 18. Jesús le dice así, responde a esa pregunta, porque este escriba, repito, le está diciendo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús responde así, en Mateo 22, 37 al 39 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y, ahí hay una conjunción, el segundo mandamiento es igual, es semejante, tremendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, así responde Jesús. Eso está en Mateo 22, 37 al 39. Y entonces Jesús le hace una pregunta al escribano. Le hace una pregunta y le dice, si el Mesías, refiriéndose a él, es el hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor en el Salmo 110?
¿Por qué lo llama Señor? Y nadie le podía responder. Les hace una pregunta a todos los que estaban allí, a todos los que les tendían trampa. Y nadie pudo responder a Jesús. Dice Mateo 22:46. Y nadie le podía responder palabra alguna. Ni intentaron ellos otra vez. No lo intentaron desde aquel día de preguntarle más. Jesús gana 4-0 en un debate, enseñando en público, sin haber estudiado en las mejores universidades. Porque Jesús es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él lo sabe todo. Todo. Omnisciente. Ciencia, ¿verdad? Omnisciente. Entonces, 4 grupos, 4 ataques, 0 victorias contra Jesús. Jesús gana 4-0. Increíble. No todos los ataques que vienen a tu vida necesitan respuesta inmediata. Aquí está la aplicación. ¿Qué me quiere enseñar Dios hoy al haber estudiado esto de la vida de Jesús? Que no todos los que te atacan necesitan una respuesta inmediata. Tú puedes hacerle contrapreguntas como lo hizo Jesús. Tú puedes aplicar lo que hizo Jesús en esas 4 respuestas. Esto es importante. Hay conversaciones que no se ganan con palabras. Hay conversaciones que no se ganan con respuestas. Hay conversaciones que no se ganan con ataque. Hay conversaciones que no se ganan incluso ni en silencio. Porque Jesús no se silenció en estas 4 preguntas. Pero hay preguntas que son respondidas al nivel de Jesús. Y aquí tenemos 4. Le di los pasajes. Usted en casa comienza a mirar y observar cómo respondió Jesús. ¿Queremos aprender nosotros cómo responder cuando nos atacan? Aquí está el modelo. Día martes, Jesús nos enseña cómo debemos de responder. Hay respuestas o debates que se ganan con dominio propio. Ojo con esto, no con demonio propio, sino con dominio propio. Y Jesús aquí, cuando Él responde, está usando el dominio propio. Cuando usted esté pasando estos momentos como pasó Jesús y les hacen preguntas inesperadas y los ponen en un callejón sin salida, o le hacen una pregunta capciosa para que nada más usted responda sí o no, son preguntas cerradas, y no le dan más opciones, haga lo que hizo Jesús aquí. Muchas de esos debates o preguntas o discusiones se ganan con dominio propio. Aquí está la clave. No responda inmediatamente. No responda. Pida unos segundos. Tome una excusa válida diciendo, espérame un momento, déjame procesar tu pregunta. Y eso le da 15, 20, 30 segundos para responder. Usted haga la forma o la manera de tomar minutos o tiempo o dígale, no puedo responderte en este momento, pero te lo prometo que en cuanto tenga la respuesta te la voy a dar. Pero no responde inmediato. Nadie está obligado a responder inmediatamente cuando duda, cuando son trampas. Cuando usted esté pasando momentos duros y difíciles en esos debates o en esas discusiones, no tiene que responder inmediatamente. Tome dominio propio. No permita que su dominio sea entregado a la persona que quiera hacerle caer. A Jesús le tendieron 4 trampas y lo querían hacer caer. Ahora, se ganan todas estas discusiones como Jesús. Y Jesús tiene el dominio propio. Jesús no respondió para impresionar. Eso es un problema que a veces nosotros también tenemos. Cuando nos hacen preguntas o estamos discutiendo con el jefe o con los hijos o con el cónyuge, muchas veces respondemos para impresionar. Pero aquí Jesús no está impresionando. En las 4 respuestas, Jesús responde no para impresionar. Simplemente no respondió desde el miedo. Cuando una persona está discutiendo contigo y responde, ojo con esto, para impresionarte, eso me hace entender que te está respondiendo desde su miedo. Y eso me hace ganar terreno, me hace mostrar y me hace ver que yo ya tengo ganada. Mira, el modelo de Jesús es uno de los mejores modelos para aprender a discutir con guante de seda. Para aprender a discutir en voz baja. Es uno de los mejores modelos. Porque no estás atacando a la persona que te está atacando. No los estás hiriendo, no los estás maltratando. Simplemente utilizas contrapreguntas. Simplemente mantienes el dominio propio. Simplemente tomas segundos.
Simplemente no estás obligado a responder inmediatamente. Simplemente no estás obligado a responder para impresionar, porque eso demuestra inseguridad y miedo. Nada más, responde desde la seguridad. Si hay algo que tú sabes que la respuesta va a estar en tu contra, pide tiempo. Así, pide tiempo. Dame unos segundos. Déjame procesar esto. Déjame analizar, etcétera, etcétera. Pero nadie está obligado a eso. Hay gente que te presiona. Hay gente que te empuja a dar una respuesta y va a ser una respuesta que te va a hacer vivir con marcas de fracasos el resto de tu vida. Porque ellos quieren que tú reacciones. Ellos quieren hacerte caer en una trampa. Eso es lo que le pasó a Jesús. Estoy dando la aplicación basado en lo que leí de Jesús y cómo Jesús estuvo tratando con estas personas que le querían hacer caer. Pero no todo lo que te provoca merece tu reacción. Cuando estés pasando momentos duros en discusiones y te están provocando, mira, escucha bien esto, no todas esas provocaciones merecen que tú reacciones. Tú puedes elegir no reaccionar, no responder y pedir más tiempo. Porque lo único que hace la otra persona que te quiera hacer daño es que tú reacciones, pero reacciones de manera negativa, no de manera positiva. Así que cuando alguien, al estilo de Jesús, te acorrale con palabras, pausa 3 segundos, piensa un momento, o dame tiempo para procesar lo que preguntaste. No tienes que ganar cada conversación, no tienes que ganarla. Simplemente pon a la otra persona en la posición que debe de estar. Eso hizo Jesús. Te estoy dando la aplicación pensando en lo que hizo Jesús. Jesús no atacó, ojo con esto, pero puso a las personas en la posición en que debían de estar, sin herirlos, sin maltratarlos. Por eso ellos no respondían y dijeron, no sabemos, el primer grupo. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco sé. Y se acabó, asunto arreglado, ¿sí o no? Asunto arreglado. Ahora, pregúntese, cuando usted está acorralado, ¿de dónde viene? Pregúntese usted mismo, ¿de dónde viene mi seguridad? Pregúntese usted mismo, Dios, yo estoy aquí. ¿Tú estás considerando esto? ¿Tú estás tomando en cuenta esto? Si está en lo que otros piensan, si su seguridad está en lo que otros están pensando, ojo con esto, acerca de usted, eso lo va a volver a usted frágil. Conversaba con una persona ayer y el día de hoy del qué dirán. Porque muchas de las personas, muchos de nosotros, nos movemos en este mundo y cuando estamos metidos en conflictos, lo único que nosotros pensamos es en el qué dirán. Y le decía a la persona el día de ayer, tú estás dando una respuesta basado en el qué dirán, pero yo no pienso de esa manera. Yo no creo que debes de dar unas respuestas por el que dirán. Tú debes de dar una respuesta verídica, real. Solo di la verdad. Estaba ayudando a una persona a resolver un conflicto. Solo di la verdad. Incluso la verdad, aunque suene ofensiva, con tus palabras, tú puedes pelear con guante blanco sin ofender. Solo di la verdad. Di la realidad. Porque veo que tu respuesta está basada en el qué dirán. Y ahora, ¿qué dirán de mí? Y ahora, ¿qué pensarán de mí? Y ahora, etcétera, etcétera. Y es muy peligroso. Jesús está en resolución de conflicto y no está pensando, ni sus respuestas están basadas en el qué dirán. El qué dirán no importa si usted se mantiene haciendo lo correcto. El qué dirán, ¿qué importa si lo que usted está haciendo es una gran verdad, es una realidad? El qué dirán no importa si usted no ha hecho nada malo. Por eso a Jesús no le importó el qué dirán. Por eso Jesús responde no basado en el qué dirán si respondo esto, qué dirán si respondo el otro. Ahora, estoy hablando de hablar sin ofender, de hablar sin maltratar, porque eso es lo que hizo Jesús. Porque hay personas que en nombre de la verdad hieren, matan, hacen daño, hacen maldades en el nombre del qué dirán, en el nombre de la verdad. Van haciendo muchísimo daño. Eso significa que dicen la verdad brutalmente, no dicen la verdad con amor. Jesús es magnífico en resolución de conflictos. Mira, cuando se enseña resolución de conflicto, se toma estas partes de Jesús, se las analiza y se les da a la persona una respuesta. ¿Para qué?
para que actúe basado en Jesús. Así que, si tu identidad viene de Dios y tu relación con Dios, nadie podrá tocarte. Nadie podrá hacerlo. Quizás lo harán temporalmente, pero tú saldrás victorioso con tus respuestas. Así que, en primer lugar, estamos mirando aquí. ¿Qué sucedió el día martes? ¿Y qué pasó el día martes? Estamos mirando, ustedes tienen en sus boletines que el rey sabio Jesús responde sin perder terreno. Gana 4-0. En segundo lugar, veamos, el rey santo dice la verdad sin importar el costo. Hemos aprendido cómo defendernos a través de Jesús. Ahora vamos a ver cómo decir la verdad sin importar el costo para Jesús, porque lo mataron por decir la verdad y era parte de las profecías. Aquí, ¿cuál es el evento que encontramos? Denuncia contra los fariseos. Los denuncia. Y hay 7 ayes. 7 ay, 7 veces. Ojo con esto. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 23, el verso 1 al 36. Es el mismo día martes. Después de los 4 ataques, viene Jesús y les comienza a decir 7 veces, ¡ay de ustedes! Tremendo. Mira, después de silenciar a sus propios enemigos, a sus oponentes, Jesús no se va. Cualquiera pudo haberse ido, pero no se va. Se queda en el templo, sigue enseñando, no estudió en ninguna de las universidades, no tiene aval, no tiene títulos, pero sigue enseñando en público. Ganó Jesús, wow, porque es que el requisito es que tienes que tener un título para hablar en público, si no, en ese tiempo no podías hacerlo. Es como hoy, tienes que tener una licencia de doctor en medicina si tú quieres trabajar en medicina, si no, no puedes hacerlo. Así era en ese tiempo, si querías enseñar en público tenías que tener eso, ese aval, ese título. Jesús no lo tenía, pero no le dio miedo. Les ganó 4-0 en un debate y se queda. Él dice, aquí es mi lugar, esto me pertenece, sigue enseñando, se queda en el templo y pronuncia el discurso más directo y más devastador de todo su ministerio público, que son los 7 ayes. Pero antes de lanzar estos 7 ayes, Jesús le dice al pueblo, en el capítulo 23, si lo ponemos en pantalla, el versículo 2 y el versículo 3, lo vamos a leer juntos, 1, 2 y 3, que dice allí, ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Tremendo, ese es el primer ay. Pero aquí está la clave. Antes de lanzar los 7 ayes, los escribas y los fariseos, dice Jesús, dicen, pero no hacen. Antes de lanzar los 7 ayes. Ese es el primero. Jesús les dice, los fariseos solamente dicen, hablan, pero no viven, no lo practican, no lo hacen. Eso está en el verso 2 y el verso 3. Y Jesús no está atacando la ley mosaica, sino a los escribas y a los fariseos, no porque enseñaban mal la Torá, sino porque no la vivían. Los escribas y los fariseos enseñaban bien, en serio, eran maestros en la ley mosaica y la enseñaban bien. Y Jesús no los ataca por lo que enseñan, sino por lo que no viven, por lo que no lo están practicando. Esa brecha entre la apariencia y la realidad es exactamente lo que Jesús va a exponer en los 7 ayes. Hay 7, quiero que usted lo escriba. Ahora, antes de pasar a los 7 ayes, ¿qué significa ay en el griego original? Significa, esto es como un trabalengua, o-u-a-i, así, o-u-a-i en el griego, así significa ay. O-u-a-i, le pone tilde en la i, en el griego, así se pronuncia. Y significa lamento profético de juicio. Eso significa ay de vosotros. Ay significa, repito, lamento profético de juicio. Y cuando Jesús nos dice, ay Johnny, ay de ti, lo que Jesús me está a mí emitiendo o está haciéndose un lamento profético de juicio para mi vida porque yo he pecado, porque yo hice lo malo. Cuando Jesús me dice, ay,
Y no es una maldición, ojo, no es una maldición. Sé que allá afuera están enseñando eso. Cuando enseñan los 7 ayes, lo asocian con la maldición. Mira, en el griego no tiene nada que ver con la maldición. No es una maldición, es un lamento profético, porque Jesús no está maldiciendo. Jesús no maldice a los seres humanos. Él da oportunidad que los seres humanos nos arrepintamos. Su voluntad, su deseo es que nos salvemos. Y yo sé que afuera se enseña, cuando se enseñan los 7 ayes, lo asocian con maldiciones. Jesús no está maldiciendo. América Latina, escúchame bien. Enseña que el ay es un lamento profético, no una maldición. El ay es el grito del que le va a venir una destrucción, le va a venir, ojo con esto, le va a venir una calamidad. Y aquí está la clave. Esto es importante. Y tiene Jesús esa valentía de nombrarlo en voz alta. Los 7 ay que nosotros encontramos aquí. Así que ay de vosotros, dice, guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, lo tienen en la pantalla, es deudor. Veamos los 7 ay, si lo ponemos en la pantalla. Lo puse en un cuadro, no sé si se ve tan pequeño, pero lo ponemos en la pantalla. El primero es dirigido a los escribas y fariseos. Todos son dirigidos a escribas y fariseos, a excepción del cuarto ay. Pero todos los demás son dirigidos a ellos. ¿Sí ven? Allí los tienen. Puedes tomarle una foto, como tú quieras, y tenerlo para estudiarlo en casa y mirarlo, comprobarlo si está correcto el pasaje o no. Esto es muy importante. Pero ¿a quién tenemos? El primer ay es dirigido a escribas y fariseos. Todos es para ellos. Nada más el cuarto ay es dirigido a guías ciegos. No solamente a escribas y fariseos. Pero todos estaban en el grupo escuchando los 7 ayes. El primero, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Así todo les dice así. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Qué significa eso? Los escribas y fariseos bloqueaban el acceso al reino de Dios. Los guardianes de la puerta la cerraron con llave. ¿Te acuerdas que entró Jesús el domingo y habían cerrado la puerta para vender cosas? Cerraron. A eso se refería Jesús. Ese es el contexto. En otras palabras, ellos no se salvaban ni querían que otros sean salvos. Eso es todo. Eso es el primer ay. En el segundo ay que nosotros encontramos, ay de vosotros porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. ¿Cuál es la idea central de eso? Ellos explotaban económicamente a los más pobres, a los más vulnerables, a los que se dejaban y hacían una cubierta con apariencia de piedad. Abusaban de los más pobres. Y Jesús le dice, ¡ay de vosotros! O sea, una lamentación profética de destrucción. ¡Ay! El tercer ay, mira lo que dice en el tercero. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque corréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Increíble. ¿Cuál es la enseñanza? Ellos practicaban un evangelismo que no salva, sino que corrompe y producen su propia enfermedad espiritual. Jesús está pronunciando aquí, da sus anuncios proféticos que venía calamidad. El cuarto ay, allí es solamente para los guías de ciego. ¿Qué dice allí? Vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que la fe de ellos estaba al servicio del dinero. Eso es lo que les quiere decir. La religión está convertida en un sistema de tecnicismo nada más para el beneficio propio. O sea, están comercializando con la fe. Y así tenemos el quinto ay de vosotros, habla de el diezmo. El sexto habla de la limpieza por fuera, nada más, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Como lo dice en la última parte. Sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, etcétera, etcétera. Dan una imagen de apariencias de piedad. Este sexto ay, que es increíble, ojo con eso, es el más visual y el más devastador cuando les pronuncia. En la cultura judía, ¿por qué les dice eso? Mira el contexto. En la cultura judía, tocar un sepulcro te contaminaba por 7 días.
en ese tiempo. Solo con tocar una lápida, una cruz que estaba allí de madera, de fierro, de metal, de lo que sea, de cemento. Solo con tocar esa lápida te hacía inmundo por 7 días. Así era la creencia, era superstición, pero así lo practicaban por 7 días. Y antes de la Pascua, los judíos hacían una pasta blanca con cal, le ponían agua, la mezclaban y hacían una pasta blanca, y con esa pasta blanca espesa blanqueaban las tumbas, blanqueaban las lápidas antes de la Pascua, con la finalidad de que más de 2.700.000 feligreses que llegaban allí a celebrar la Pascua no la tocaran, porque si la tocaban quedaban fuera de la celebración, porque tocar era inmundicia, eran contaminados, y por 7 días. Entonces se aseguraban de que nadie tocase esas tumbas. Tremendo. Ahora, aquí está lo importante. Jesús dice, ustedes son exactamente como esos sepulcros blanqueados por fuera, bonitos, brillantes, blanqueados, porque la cal es así al resplandor del sol, y les dice, pero por dentro, es tremendo, es crucial. ¿Qué les dice? Se muestran hermosos por fuera con cal, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Está mintiendo Jesús allí? No, porque eran tumbas. Y por dentro habían huesos de muertos y habían inmundicias. Ojo con esto. ¿Por qué? Esto es importante. Algo que la gente admira por fuera, en ese tiempo, a los fariseos, lo que contamina realmente, dice Jesús allí en el pasaje, es lo que está dentro del sepulcro. Y asocia ese pasaje para nosotros enseñarnos hoy. Lo más importante en nuestras vidas, ya como cristianos, no es lo que tenemos por fuera. Cómo ves, cómo vistes, cómo luces, cómo te muestras. Ay, sí, yo tengo la medida perfecta. Tengo 90, 60 y 90, medida perfecta. O sea, está bien, eso es perfecto y no hay nada de malo. Todas deberían de apuntar a eso. No hay nada de malo, eso está bien. Pero Jesús confronta esa belleza. Pero Jesús confronta cómo nos vemos. Y nos dicen, lo más importante que hay en la vida de una persona es lo que está por dentro. Y si ven ustedes aquí algo importante, hay 6 veces la palabra hipócritas. 6 veces. Hipócrita, hipócrita, a excepción del cuarto. En el cuarto no hay la palabra hipócrita. Pero en todos los demás, 6 veces la palabra hipócrita. Escríbela. ¿Qué significa? Porque se repite. Hipócritas, hipócritas, hipócrita. Es una palabra dura. Significa, en el griego se pronuncia hipócrates. Así, hipócrates en el griego. Originalmente era el término para el actor de teatro griego. Originalmente esta palabra era para los que actuaban o los actores en el teatro griego. Para ellos era esa palabra originalmente. Así nació. No era para nadie más. Pero nació la palabra exclusivamente para los que actuaban en los teatros en ese tiempo. Digamos hoy en día, los que hacen telenovelas, los que hacen películas. Para ellos era nada más esta palabra. ¿Por qué? Porque el que usaba una máscara, a él se le llamaba Hipócrates, el que utilizaba una máscara, porque en ese tiempo, para hacer teatro, en ese siglo del mundo griego, utilizaban una máscara, siempre trabajaban con una máscara puesta, nunca se revelaba su cara, y a ellos exclusivamente se les decía Hipócrates. Originalmente significa el que usa una máscara, eso es Hipócrates, el que usa una máscara. ¿Para qué? Para interpretar un personaje. Un Hipócrates literalmente es alguien que vivía detrás de una máscara. Y de allí esa palabra ha venido evolucionando hasta el día de hoy y lo que nosotros conocemos a una persona hipócrita. Y siempre le decimos, ese usa una máscara. Y está en lo correcto, porque la idea original de Hipócrates es eso, es ser actores. Mira, déjame decírtelo con respeto y con una gran verdad. Aquí va el detalle. El problema de los fariseos no es solo el problema de ellos. ¿Cuántos están conscientes que también es un problema de cualquiera de nosotros el día de hoy? También es para el día de nosotros. El problema de los fariseos de usar una máscara también es uno de los problemas
de algunos de nosotros en este mundo. Cuando empezamos a vivir de apariencias, estamos utilizando una máscara. ¿Cómo se dice en griego? Hipócrates. Estamos haciendo Hipócrates. Ojo, no haber rendido nuestro corazón verdaderamente a Jesús nos hace Hipócrates. Tremendo. Estoy analizando en el contexto de los fariseos, de lo que les pasaba y por qué Jesús le dijo hipócritas o Hipócrates. Mira, podemos levantar las manos y no haber rendido nuestro corazón a Dios. Allí hay una máscara. Podemos servir, ojo con esto, y no amar a Dios. Podemos orar o hablar con Dios, pero estar muy lejos de Dios. Podemos decir yo amo a Dios, pero vivir una vida como que si Dios no existiera. Eso es Hipócrates, eso es tener una máscara, ¿verdad? A eso se le llama ateísmo práctico. Decir que yo creo en Dios y confío en Dios, y Él es mi Salvador y Él es mi Señor, pero vivir una vida como que si Dios no existiera. Es no considerarlo en todo el día, en mi conducta, mi carácter, mi comportamiento, mi estilo de vida. Jesús por eso 6 veces les dice Hipócrates, 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 porque el problema no era que no sabían. Sí sabían las Escrituras. El problema era que no practicaban y estaban siendo actores del teatro griego en ese momento. Y eso es los 7 ayes a la cual Jesús les está refiriendo a ellos. Podemos estar aquí hoy y aún así vivir detrás de una máscara. A eso Jesús se refirió. Entonces, Dios no está buscando una versión santa y pulida de ti. Ojo con eso. Es que no existe una persona así. Él está buscando una versión rendida de ti. Que nos rindamos a Él. Yo puedo rendirme a Él diciendo, tengo un mal hábito. Y ese mal hábito me roba 3 horas diarias en mi vida en los videojuegos. Me roba 4 horas diarias navegando en las redes sociales. Ese es un mal hábito. Tengo un mal hábito de pensar siempre mal de las personas que se equivocan conmigo. O tengo un mal hábito de tener rencor, amargura, resentimiento. O no me gusta el chisme o chismear, pero me gusta escucharlos. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes? Es una vida rendida. Voy a rendirlo hoy. Voy a dejar de ser un actor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Les dice a ellos, dejen de actuar. Dejen de usar una máscara, les está diciendo. Entonces, comiencen a vivir una vida rendida ante mí. Esta semana no le pidamos a Dios que cambie a otros. ¿Cuántos les han pedido a Dios que cambie a otros? Yo sí le he pedido a Dios y le sigo pidiendo a Dios. Y siempre le voy a pedir a Dios, Señor, cambia a tal persona. Señor, cambia a tal persona. Pero aquí está el detalle. Esta semana y de ahora en adelante, no solo pidamos a Dios que cambie a otros, pidámosles que quite cualquier máscara en nosotros. Eso es mejor. Señor, hazme una persona, no como los 7 ayes. Ay, tremendo. Número 3, si nos vamos a casa. Estamos mirando el día martes y el día miércoles. Ya vimos el martes. Vamos a ver el día miércoles. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Mira, el Rey Eterno, escríbelo, descansa cuando lo están vendiendo. ¿Qué ocurrió el día miércoles? Judas vende o está negociando. Mientras Jesús descansa ese martes, aquí tenemos la conspiración de los líderes religiosos. Esto más o menos ocurrió entre el día martes y el miércoles. Al final del martes, Jesús sale del templo con sus discípulos y se sienta en el Monte de los Olivos frente al templo. Y allí Jesús pronuncia un discurso profético más extenso de todo su ministerio en el Monte de los Olivos. Escucha bien esto. Esa misma noche, o al día siguiente aproximadamente, el miércoles, Judas va en secreto. Así, a solas, se separó de los 12, porque era uno de los 12 apóstoles y discípulos. Se separó y va en secreto esa noche, posiblemente era una noche, y se va ante los sumos sacerdotes, que eran los religiosos del templo, los líderes del templo en ese tiempo, para negociar la traición por 30 piezas de plata.
El día miércoles Jesús no hizo casi nada. El día miércoles, recuerda que el martes enseñó, dijo los 7 hay, actividad mucho, pero llegó el miércoles, descansa Jesús, preparándose, tomando oxígeno, tremendo, buscando relajar todo, porque sabía que desde el jueves a la medianoche lo iban a masacrar y torturar hasta el viernes 3 de la tarde que iba a morir. El miércoles descansa. Y mientras él está descansando, Judas se separa del grupo, va en secreto y está negociando la vida de su maestro. Tremendo. Mientras Jesús declara que sus palabras son eternas, sus enemigos planean en silencio cómo silenciarlo para siempre. O sea, cómo matarlo. Al salir del templo, en ese tiempo, los discípulos señalan la grandeza de los templos. Del templo en ese tiempo que estaba reconstruyéndose. Señalan y dicen, mira el esplendor, Jesús, mira los edificios, mira lo que tenemos. Le señalan a Jesús los edificios de Herodes. Era impresionante todo lo que las construcciones, las compañías constructoras de ese tiempo estaban haciendo construcciones impresionantes. Y Jesús, ojo con esto, Jesús está escuchando y los discípulos le dicen, ¿ves estos grandes edificios? Y Jesús le dice, claro que sí. Y le responde Jesús, eso está en Marcos capítulo 13, el verso 2. Dice así, ¿ves esos grandes edificios? Le dice Jesús a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso está en Marcos capítulo 13, el verso 2. Porque los discípulos están impresionados mirando el templo hermoso y los edificios grandes, los palacios. Pero Jesús le dice, ay, chiquilines, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos le preguntan en privado a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo van a ser derribadas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida cuando tú vengas otra vez? ¿Qué señal habrán de estas cosas? ¿Cuándo han de cumplirse? Y Jesús responde que habrán guerras y rumores de guerras, habrán terremotos, hambres, persecuciones, falsos cristos, la abominación desoladora, la venida del Hijo del Hombre. Le dice Jesús, le da un sermón. Jesús le anuncia los eventos del porvenir. Le anuncia lo que pasó en el año 70 en ese tiempo y también es profecía para nosotros hoy, porque Jesús va a venir, va a arrebatarnos a nosotros, su iglesia. Y después del arrebatamiento, lo que va a haber es gran destrucción. Se llama grande tribulación. Y esta es una profecía de doble cumplimiento. En la Biblia, las profecías muchas veces se cumplen no solo una vez, 2 veces. Hay profecías que se cumplen hasta 3 veces. Esta profecía es una profecía para ellos que iba a haber destrucción, terremoto, falsos cristos, falsos maestros, como también es para nosotros el día de hoy y en el futuro. Eso es lo que va a pasar y va a ocurrir en la grande tribulación. Todo eso es parte del mismo plan de Dios. En la grande tribulación, cuando ya la iglesia no esté aquí, haya sido arrebatada, el mundo entero caerá en pánico. Vendrán 19 juicios. Los mares, el agua dulce, el agua salada, se convertirán en sangre, en aguas amargas. No se podrá comer, los peces morirán. La tercera parte de la vegetación estará totalmente seca. Lloverá fuego del cielo. La muerte va a huir por muchísimas semanas. La gente no podrá vivir. Vendrán llagas pestilentes. Caerán granizos de 50, 60, 70 libras de peso. Habrá destrucción terrible. Saldrán demonios de las profundidades de la tierra. Habrá calamidad como usted no se imagina. ¿Eso es Mickey Mouse? ¿Eso es Alicia en el País de las Maravillas? ¿Será real eso? Te lo digo con mucha sinceridad. Eso es real. Dígale a su vecino, ayúdeme a predicar. Eso lo dice Dios en la Biblia. Ayúdeme. Eso lo dice Dios en la Biblia. Eso es una verdad. Escapemos del juicio de Dios. Mundo entero que me escuchas en Europa, América Latina, escapa del juicio de Dios. Eso va a venir, destrucción repentina, cual nunca la ha visto ni la habrá.
Pero aún así, la gente morderá sus lenguas de dolor y aún así seguirán maldiciendo a Dios en la época de la grande tribulación. Aún así, me gustaría predicar en esta iglesia todo el libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Tengo ganas de hacerlo. Y vamos a ver, basados en las profecías, todas las calamidades. Y escuche bien esto. El libro de Apocalipsis está escrito no para asustarnos, sino para darnos esperanza. Porque nosotros los cristianos no vamos a pasar la grande tribulación ni esas calamidades. Son 19 juicios que están traducidos en copas de oro, los 7 jinetes, etcétera, etcétera. Y está escrito el libro de Apocalipsis no para asustarnos, sino para darnos una esperanza a nosotros. ¿Saben quiénes se asustan con el libro de Apocalipsis? Aquellos que no están listos, aquellos que no están preparados, aquellos que no están ready. Diga conmigo, ready. Dígale a su vecino, necesitamos estar ready, o sea, listos. Si el Señor viniese esta noche, la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estamos preparados? Jesús les está diciendo aquí, vendrán guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, pestilencias, falsos cristos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos saben que eso es lo que está pasando el día de hoy? Sí, todo eso. Y guerras, y no solo rumores de guerra, guerras, pestilencia, etcétera, etcétera. Vivimos en los últimos tiempos y necesitamos estar preparados ahora más que nunca. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Ojo con esto. Puede venir esta noche. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás a cuenta con Dios y con tu prójimo? Increíble. Todo esto es parte del plan mismo de Dios. Y en el centro de todo ese discurso que Jesús da del fin del mundo está el versículo que es nuestro versículo clave. Vamos a poner ese versículo clave. Creo que lo tenemos. Marcos 13:31. ¿Qué dice allí? Búsquelo en su Biblia. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bingo. Todo lo que Dios dice en la Biblia es verdad. Mira, ¿cuántos están seguros que la Biblia contiene la verdad? ¿La Biblia contiene la verdad? Mentira, mentira. La Biblia no contiene la verdad. La Biblia es la verdad. Porque si decimos que la Biblia contiene la verdad, entonces todos los demás libros de literatura también contienen la verdad. Significa que hay más verdades. Y no hay más verdades que la Biblia. Porque si decimos que la Biblia contiene la verdad, nos da opción abierta a decir que los Vedas, el Tripitaka, el libro del Mormón, la traducción sagrada al mundo de los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, también contienen la verdad. Pero la Biblia no contiene la verdad América Latina. La Biblia es la verdad. Es la verdad. A eso nos dedicamos, a enseñar la verdad. Y yo nunca proclamo que la contiene, sino que es la verdad. Y este verso, subráyalo en tu Biblia, Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, anunciando el fin del mundo, no pasarán. Tus deudas pasarán. Tus problemas, diga conmigo, pasarán. Tus luchas pasarán. Tus lamentos pasarán. Tus tristezas pasarán. Tus lágrimas pasarán. Tu dolor pasarán. Tu cáncer pasarán. Ojo con esto. Pero las promesas de Dios para ti jamás pasarán. Y Dios nos ha dado promesas en la Biblia. Muchas promesas. Se dice que hay 361 promesas de la palabra. Hay una palabra que se repite 365 veces. No temas. Y son promesas. 365 promesas que dicen no temas. Hay muchas, hay más de 3,000 promesas, pero que empiezan con no temas. En la Biblia tenemos 365. Una para cada día. Y Dios te dice hoy, no temas. Y Dios te dice mañana, no temas. Tus deudas, diga conmigo, van a pasar.
El problema que tienes hoy, dijo Jesús, va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si ves que se repite, pasarán, pasarán, pasarán. Dile a tu vecino, cualquier problema pasará. Ayúdeme, predíquele, ministrelo. Dígale con amor, dígale con fe. Los problemas que tienen hoy pasarán. Pero lo que Dios ha prometido para ti jamás pasará. ¿Qué prometió Dios para ti hoy? Mira, 365 promesas. No temas. No temas. Póngase de pie. Póngase de pie diciendo, no temeré. No temeré. Con fe.